Buenas chicos, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Hasta el momento ya tenemos validado nuestro número de teléfono de manera correcta. Sin embargo, todavía tenemos el problema de que podemos guardar el correo sin ningún tipo de restricción. El correo debe tener un formato específico. Para eso nos vamos a auxiliar de algo que se le conoce como expresiones regulares. Las expresiones regulares son una herramienta que se utiliza para analizar patrones de texto, ¿verdad? En cadenas de texto. Podemos encontrar en internet algunos sitios como este que tengo acá que nos ayudan a utilizar o más bien a probar las expresiones regulares según lo que nosotros vayamos a necesitar. La, la lógica de un correo es la siguiente. Primero, un correo debe tener un nombre de usuario. Voy a poner acá mi correo. Luego debe ir un signo de arroba. Luego el dominio del correo. Y al final la extensión del correo. Esto debe ser la estructura básica de un correo electrónico. Nosotros vamos a separar en parte. Lo que tengo seleccionado ahorita es el nombre de usuario. Luego tiene que ir un arroba, el signo de arroba. Luego el nombre de dominio. Luego tiene que ir un punto y después la extensión del correo, que es esto último. Entonces, van a encontrarse correos acá que tienen letras, números, guiones, signos de más, puntos. ¿Ya? El arroba tiene que ser obligatorio. El dominio igual, aquí podemos tener letras, números y guiones. ¿Ya? Y luego tenemos este punto que también tiene que ser obligatorio. Y después en extensión podemos tener letras, números, guiones y puntos. ¿Ya? Entonces vamos a proceder. Bueno, ustedes tienen que investigar, ¿verdad? Sobre cómo funcionan las expresiones regulares. Yo aquí les voy a enseñar cómo vamos a validar este correo con expresiones regulares. Ustedes pueden validar cualquier tipo de texto, de cadena de texto, la pueden validar con expresiones regulares. Todo es aprender los patrones que se utilizan. Vamos a empezar con un símbolo que significa el inicio de la cadena. Le vamos a indicar ahorita con este símbolo de que la cadena debe empezar con el siguiente patrón. El patrón con el que debe empezar debe tener letras en minúsculas, o más bien puede tener letras en minúsculas de la A a la Z. También puede tener letras en mayúsculas de la A a la Z. El guión representa el rango, ¿verdad? Puede tener números entre el 0 y el 9. Aquí también podemos tener guión bajo. Podemos tener puntos, signos de más e incluso el guión medio. Y ahora vamos a utilizar el signo de más para indicar que ese patrón se puede repetir en múltiples ocasiones, en n veces, una o más veces. Como pueden observar, ahora mi expresión regular me está validando que este patrón que yo tengo acá arriba coincide con esta parte del correo, si se fijan. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Lo que sigue acá es un arroba. Entonces le vamos a decir, como es un carácter específico y es obligatorio, vamos a poner el arroba como tal. Entonces, con eso, si se fijan, avanzó un espacio más. Le estamos diciendo, cuando
tengamos una expresión que comience con este patrón y luego un arroba, entonces hace match con esto, si se fijan. Ahora necesitamos validar lo siguiente, que es el dominio. Entonces vamos a seguir, vamos a decir, luego ese patrón debe continuar con caracteres de la A a la Z en minúscula primero, no importa el orden, en mayúscula del 0 al 9. Ahora acá también podemos tener guiones, es lo más, puede ser, ¿verdad? Es común. Puede ser que tengamos guiones, punto, no creo. Y luego necesitamos el signo de más para indicar que ese patrón se va a repetir de una o más veces. Como se pueden fijar, yo ya estoy complementando mi expresión regular y ya me dice que este patrón coincide con mi correo hasta el dominio. Luego tenemos un punto. Sin embargo, con las expresiones regulares, el punto puede representar cualquier eh, carácter, por lo tanto necesitamos darle un escape, ¿verdad? Con la barrita invertida o el backslash, vamos a indicar que es un punto literal, o sea que debe tener un punto literalmente. Como pueden ver ahí, ya me está diciendo que coincide con este punto, sumándole todo el patrón que venimos dibujando. Ahora vamos a la extensión. La extensión del correo puede contener patrones, igualmente de la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula, del 0 al 9. Es muy probable que tenga guiones y puntos, lo más que puede tener, ¿no? Ahora necesitamos decirle que ese patrón se me va a repetir una o más veces. Eso lo hacemos con el signo de más. Y le vamos a decir que ahí cierra la cadena. Con eso debe cerrar la cadena. Entonces le ponemos el signo de dólar y ahí tenemos un patrón que puede validar básicamente un correo. ¿Ya? Si ustedes aquí ponen un correo, por ejemplo, esto que estoy escribiendo ahorita, ya vieron que no coincide. ¿Qué me falta ahí? El arroba. Una vez que yo le pongo el arroba, ahora sí coincide. ¿Ya? Entonces, estos son expresiones regulares y lo vamos a utilizar para validar nuestro correo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer ordenado, ¿verdad? Necesitamos acá en nuestro proyecto agregar un proyecto que le vamos a llamar utility. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Ese proyecto va a ser de un proyecto de librería de clases, ¿no? Con C#, le vamos a decir Windows, biblioteca. Un proyecto de biblioteca de clases.net y le vamos a llamar utility. Ok, una vez que le agregamos el nombre al proyecto, le damos siguiente, le decimos que va a ser con Netscape, le damos crear y podemos eliminar esta clase que tenemos acá. Ok. Ahora nosotros vamos a agregar una clase que le vamos a poner como nombre. Vamos a agregar una clase que le vamos a poner como nombre general. Porque ahí vamos a agregar nuestros métodos que se van a utilizar a nivel de todo el proyecto, para no tener que estar escribiéndolos o haciendo referencia a otros proyectos, a otras partes de las capas. Esta metodología en NCAPA pues, nos permite que
podamos agregar otro proyecto y lo utilicemos con ese fin. Recuerden que aquí va a ser public y vamos a crear nuestro método. Nuestro método tendrá que ser un método público, va a ser estático, por ende vamos a hacer algo. Esta clase la vamos a convertir en una clase estática. Igual sus métodos. Este método le vamos a poner valida el email. ¿Qué va a recibir este método? Pues va a recibir un string que va a ser nuestro posible correo. Le vamos a decir que puede recibir un valor null que se va a llamar email. ¿Qué valor va a regresar? Tendrá que regresar un valor de tipo bool. Un valor verdadero o falso. Ahora nosotros vamos a utilizar el patrón, ¿verdad? El patrón que creamos. Voy a poner aquí un arroba para que no me errore ese string. El patrón que creamos acá lo vamos a poner dentro de esta variable que le pusimos de nombre patrón, que nos va a servir para evaluar la expresión regular. Ahora, lo primero que debemos de hacer nosotros es verificar si ese texto viene nulo. Entonces vamos a hacer un if. Le vamos a decir acá vamos a negar esto, le vamos a decir si esto es distinto de null, significa que podemos retornar un valor, pero ese valor lo vamos a retornar de la siguiente manera. Vamos a utilizar una clase que se llama regex. Vamos a buscar un método de esa clase que se llama match. Ese método recibe dos parámetros, que es el email y el patrón. Entonces, este patrón que está acá se lo estamos pasando por variable, por parámetro, perdón. Y este parámetro que recibe el método, que es el posible email, entonces lo estamos mandando como parámetro dentro del método match. La idea de esto es que si esto es exitoso, es verdadero, nos va a regresar un true, ¿verdad? Nos va a decir que sí, el correo corresponde a este patrón, ¿ya? De lo contrario, este resultado nos va a devolver un falso. Entonces, ya que evaluamos eso, lo único que nos queda es retornar falso, porque si es null, ¿verdad? Si no puede entrar aquí, entonces le retornamos falso, porque eso significa que esta variable viene null, ¿verdad? Ahora, supongamos que venga vacía, igual va a entrar acá, pero le va a regresar falso, ¿ya? Porque eso no va a cumplir con el patrón. Si nosotros aquí en el patrón borramos esto y le ponemos un espacio, no pasa nada, ¿ya? Nos va a regresar falso por eso. Ahora necesitamos hacer referencia en nuestro proyecto. Nos vamos a ir al formulario. Vamos a darle F7 para entrar al código. Y acá arriba necesitamos importar ese nombre de espacio. Sin embargo, antes de hacer eso, recuerden que necesitamos agregar la dependencia. Vamos a decir agregar referencia de proyecto y le vamos a agregar una referencia al proyecto utility. ¿Ya? La UI necesita el proyecto utility. Aquí lo ven, aquí
lo tenemos como referencia para poder importar ese nombre de espacio. Una vez que importamos el nombre de espacio, vamos a irnos al método de validar. Recuerden que tenemos un método de validar formulario. Y antes de todo, vamos a ver acá el correo. Estamos validando que no venga vacío. ¿Ya? Estamos validando que su contenido no sea mayor que 200. Y vamos a validar también. Necesitamos preguntar si ese método que está en la clase general punto validar email, y acá vamos a pasar el txt correo, su propiedad text. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si el correo viene bien, nos va a devolver verdadero el correo acá, este método. Eso significa que va a entrar aquí, no es eso lo que quiero. Aquí quiero mandar el mensaje. Entonces, como aquí voy a mandar el mensaje, yo necesito negar esto. Ya, ahora le decimos acá, ingrese un correo válido. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Ok, si yo selecciono esto y le doy guardar de nuevo, miren lo que me dice, ingrese un correo válido, porque esta cadena ya no coincide con lo que yo quiero validar. Lo vamos a ver en tiempo de ejecución. Vamos a poner un breakpoint acá. Cuando le doy guardar, viene acá. Recuerden que estamos mandando a verificar el método de las validaciones siempre que guardamos. Entonces acá venimos. Aquí viene el email. Miren lo que viene, ¿verdad? Aquí se carga el patrón, que fue el que probamos en la web. Y cuando entra acá, le dice que eso es falso. Ya vean. Por eso ingresa acá. Obviamente, como retorna falso y yo lo estoy negando, entonces se convierte en verdadera la condicional y por eso ingresa acá donde decimos ingrese un correo. Ahora voy a reparar este correo, voy a agregar mi correo. Le vamos a dar guardar y el registro se actualizó con eso. Ya con eso no nos da problema y estamos obligando al usuario que ingrese un correo válido. Y eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo.